Muy buenas a todos. Mi nombre es Dante y soy el ángel de la historia. ¿Qué? Y en este video vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes en la historia argentina. Aquel en el cual comenzó el proceso de gestación de lo que hoy conocemos como la República Argentina. Y sí, estamos hablando de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Marcó un antes y un después en el desarrollo político y económico de todas las sociedades que formaban parte de las colonias españolas en los territorios de América del Sur. Y fue el primer paso de un largo proceso de emancipación que le fue seguido por la llamada Guerra de Independencia, en donde se buscaba terminar con la dominación española dentro de los territorios que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata y del Alto Perú. Esta etapa de luchas y enfrentamientos armados los tuvo de protagonistas a José de San Martín, Martín Güemes y Manuel Belgrano, entre otros, y en donde se produjeron muchos sucesos heroicos, como en la Batalla de San Lorenzo o el Éxodo Jujeño y el Cruce de los Andes. Pero antes de meternos de lleno, vamos a enmarcar la revolución en un contexto de época, para que nos resulte más fácil poder entender cuáles fueron las causas que condujeron a esta primera etapa de liberación. Así que, vamos. Una buena parte del territorio mundial está dominado política, intelectual y militarmente por las principales potencias europeas, siendo estas España, Gran Bretaña, Francia, Portugal, los Países Bajos y otras más pequeñas con menos influencia. Principalmente en Francia y en Gran Bretaña aparecen varias corrientes de pensamiento que dan origen a un periodo que se lo conoce como Ilustración. Un movimiento intelectual que toma a la razón como su principal medio para poder acceder al conocimiento universal y que sienta las bases metodológicas para el desarrollo de las ciencias y con consecuencias, por supuesto, muy profundas. Es una época que se la caracteriza por un optimismo y una fe ciega en la razón y en el conocimiento humano, y que deposita mucha esperanza en el futuro, en el progreso. Bueno, sí, hasta que todo ese avance y progreso humano se aplica a la guerra moderna y terminamos en la Primera Guerra Mundial. Y ahí quiero ver dónde metes el optimismo. En Gran Bretaña está en pleno desarrollo la revolución industrial, que está traccionada principalmente por dos fenómenos: la innovación tecnológica, como por ejemplo en la invención de la máquina a vapor, y por un cambio en la dinámica económica que está dando paso al inicio del capitalismo, que trae consigo toda una transformación no solo desde el punto de vista económico, sino también social. Esto genera dos cosas: un aumento muy grande en la demanda de insumos básicos para poder mantener funcionando sus fábricas, y por el otro, debido al aumento de la productividad que se da como consecuencia de la mejora en los procesos productivos, tanto en los sectores agrarios como en el sector manufacturero, era necesario encontrar mercados para poder colocar todos los productos manufacturados en sus fábricas, donde no solo se buscaba abastecer al mercado inglés, sino por supuesto a todos los mercados del mundo. Y como consecuencia de esto, el mundo estaba viviendo una invasión de productos ingleses. Y de ahí es que a Gran Bretaña se lo empieza a conocer como el taller del mundo. Sí, ay, qué lindo. ¿Y cómo financiaban la revolución industrial? Con el tráfico de esclavos y saqueando la mitad de África y Asia, ¿no? Ah, y los piratas. Del otro lado del Atlántico, sus colonias la derrotaban militarmente y se producía entonces la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el año 1776, 34 años antes de la Revolución de Mayo, el mismo año en el que Adam Smith estaba publicando su famoso libro de La riqueza de las naciones, libro en el que por primera vez se esboza una idea más o menos clara de lo que es el funcionamiento del libre mercado y la división internacional del trabajo. Che, ¿puede ser que te hayas olvidado de mencionar que ese mismo año se fundó el Virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires? Sí, ¿no? No pasa nada, tranqui. Lo único que puede llegar a pasar solamente es que no se entienda nada.
la Revolución Francesa de 1789. Termina con la monarquía despótica de Luis XVI y sienta las bases para la formación de un Estado burgués liberal que toma algunas de las ideas de la Ilustración. En 1805, España y Francia son derrotadas por Gran Bretaña y sus aliados en la batalla marítima de Trafalgar, y con esto se acentúa el proceso de decadencia del Imperio español. Producto de un vacío de poder y de una crisis dinástica, en 1808 España comienza una lucha por liberarse dentro de su propio territorio de la intromisión del primer imperio francés dirigido por Napoleón Bonaparte, que busca imponer a su hermano, José Bonaparte, en el trono español. Este periodo se lo conoce como Guerra de Independencia Española, y es donde el rey Fernando VII es puesto en cautiverio. Ya hablamos del plano internacional y ahora vamos a hablar un poco de la situación en el ámbito local. España somete a las colonias mediante la aplicación de tratados monopólicos de comercio, es decir, que no se les permite comerciar con otras potencias u otras naciones. Recuerden que Gran Bretaña es el taller del mundo y busca que todos sus productos sean colocados incluso en las colonias españolas. Y esto no solo afecta a los intereses de Gran Bretaña, sino también al de todas las ciudades coloniales españolas que podrían comerciar y ver incrementados sus arcas debido al comercio con esta potencia. A su vez, ciertas actividades vinculadas al comercio, a la administración política y a la justicia solo podían ser ejercidas por los españoles nativos. Replicado del orden feudal español, existía una sociedad de clases segmentada, donde el estatus social no solo se daba por la riqueza, sino también por la ascendencia de sangre. Y es así como, simplificando, de mayor a menor y en virtud de sus derechos, tenemos a los españoles nativos en la cima de la pirámide social, seguido de los criollos, los mestizos, los indios y por último la población africana, que prácticamente en su totalidad era esclava. Las invasiones inglesas. La primera en 1806 y la segunda en 1807. Fue en este momento donde la ciudad de Buenos Aires fue gobernada por los ingleses durante más de 2 meses. En la toma de la ciudad, el virrey Rafael de Sobremonte se retira a Córdoba con la intención de preparar un ejército y vencer. Pero es Santiago de Liniers quien se adelanta y logra vencer a los ingleses en la llamada Reconquista de Buenos Aires, hecho que posteriormente le va a valer el título de virrey. Dentro del virreinato del Alto Perú, y antes de ser creado en 1776 el virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires era una ciudad periférica, que tomó notoriedad como camino alternativo de salida al Atlántico de la Plata altoperuana, y de la posibilidad que brindaba a su puerto de oficiar de entrada y salida tanto de los productos que se producían en las colonias como de los que llegaban de España. Al mismo tiempo, el comercio de contrabando, es decir, el que se daba violando las normas establecidas por la metrópoli, también contribuyó mucho en el crecimiento de la zona. Y fue así como muchas familias, a lo largo de los años, se fueron enriqueciendo de estas actividades, tanto de las legales como de las ilegales. Se podía decir que era una burguesía con características coloniales. Estos sectores podían darse el lujo de mandar a sus hijos a las universidades, ya sea las que estaban ubicadas en los territorios coloniales, como también las ubicadas en España. En general, su intención era que sus hijos pudiesen continuar con los negocios familiares. Y es ahí donde muchos de ellos toman contacto y se nutren intelectualmente con los principios liberales y las ideas de la Ilustración europea. No era sencillo poder acceder a diversos autores y escritos que estaban prohibidos por la educación escolástica española cuasi medieval, como por ejemplo Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Hobbes y otros. Y algunos de estos autores eran particularmente atractivos, ya que sus obras estaban basadas en el estudio del hombre en sociedad y su relación con el poder. De hecho, la mayoría de quienes participaron en los sucesos de Mayo tenían algún origen de este tipo. Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Hipólito Vieites y otros. Y esto claramente no es casualidad.
ya que, como dijimos antes, eran los españoles nativos quienes gozaban de los principales cargos políticos y administrativos del virreinato, y excluían muchas veces a los intereses de las principales familias adineradas de la ciudad, donde éstas exigían que se implemente el libre comercio tomado de las ideas liberales europeas. Las invasiones inglesas y los rumores de nuevas amenazas sobre la ciudad de Buenos Aires y la banda oriental sumaron a este sector influyente un nuevo actor: los grupos militares, cuyo representante más destacado fue Cornelio Saavedra. De manera muy simplificada, la organización política colonial estaba regida principalmente por el virrey, el delegado del rey, y a nivel local un cabildo, que, como dijimos, estaba administrado principalmente por españoles nativos. En situaciones excepcionales, de urgencia o desastre, se podía convocar a lo que se llamaba un cabildo abierto, es decir, que se permitía la participación, mediante su voz y voto, de los sectores sociales llamados decentes y honorables, que estaba formado por las familias acomodadas y los grupos influyentes. A principios de 1809 se produce la Sonada de Alzaga. Una delegación del Cabildo, dirigida por Martín de Alzaga, exige la renuncia del virrey Santiago de Liniers. Cediendo ante la presión, el virrey efectivamente redacta su renuncia. ¿Qué? Pero estamos en 1809. ¿No me dijiste que era en 1810 la...? Vos decís que espere, que siga el video. Que soy un poco ansioso. Pero varios de los grupos militares, dirigidos por Cornelio Saavedra, se oponen rotundamente a esto. Liniers, al ser consciente de este apoyo inesperado, rompe su renuncia y logra vencer a la sublevación. Debido a esto y otras situaciones de inestabilidad que estaban aconteciendo en el virreinato, en España decidieron que era mejor que fuera reemplazado por Baltasar Hidalgo de Cisneros. La Sonada de Alzaga pone de manifiesto algo, que es que efectivamente no existe consenso político, ni siquiera entre los propios americanos. De hecho, ya en esos años podemos hablar de la existencia de los primeros partidos políticos, cuya militancia se llevaba adelante de forma secreta, como por ejemplo en tertulias, en reuniones clandestinas, como las que se daban en la jabonería de Vieites, y también de forma disimulada y solapada en las gacetas publicadas. Principalmente se podían distinguir el Partido de la Independencia. Entre sus ideales estaba liberarse del poder español y crear un gobierno autónomo entre americanos, terminando así con la discriminación española. Algunos de sus integrantes más destacados fueron Manuel Belgrano, Hipólito Vieites, Juan José Paso y Domingo French, entre otros. El Partido Republicano, que también buscaban un gobierno autónomo, pero buscaban conservar los privilegios de castas de los españoles nativos. También los grupos militares, que se dividían sus opiniones entre uno y otro, y los oficialistas, que por supuesto respondían a la monarquía española y pretendían conservar el status quo. El clima tenso en Buenos Aires y la situación crítica en España, con la invasión de las tropas napoleónicas en su propio territorio, fomenta las condiciones para poner en tela de juicio la legitimidad misma de las autoridades virreinales. Y esto es aprovechado por los sectores americanos con fuerte influencia en la vida colonial, que ejercían presión para que se convoque un cabildo abierto. El 14 de mayo de 1810 se difunden noticias de que España perdió Andalucía. El virrey Cisneros busca tranquilizar a la población minimizando lo ocurrido, y se muestra abierto a la posibilidad de crear una solución que no dependa de las decisiones de la metrópoli. Pero para ese momento ya había varios grupos de americanos que también tenían exactamente las mismas intenciones. Y es por eso que el 20 de mayo, tanto Manuel Belgrano como Cornelio Saavedra exigen la convocatoria a un cabildo abierto. El 22 de mayo se concurre al primer cabildo abierto, donde se discutió cómo se ocupaba la vacancia de poder. Al día siguiente, el 23 de mayo, el cabildo asume ese poder vacante. Y el 24 se crea una junta presidida por el virrey e integrada, entre otros, por Saavedra y Castelli, que presentan su renuncia inmediatamente. Debido a esto, las milicias amenazan con usar la fuerza si no se revoca la junta anterior y se forma una nueva. Y es por eso que una fuerte presión y un clima de crispación generalizado en la población
termina obligando al virrey a dejar su cargo. Y es, finalmente, el 25 de mayo, cuando se forma la llamada Primera Junta, erigiéndose como autoridad en Buenos Aires y separándose por completo del poder español. Esta junta estaba presidida por Saavedra y contaba con secretarios como Mariano Moreno y Juan José Paso, contando con vocales como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y otros. Ahora, ¿autoridad sobre quién? Porque para que exista autoridad tiene que al menos existir alguien que acate. Valiéndose de una fuerte posición de peso comercial y de recursos militares que otorgaba pertenecer a la ciudad de Buenos Aires, la primera junta buscó que el resto de las capitanías y gobernaciones que pertenecían al virreinato acaten su autoridad. Persiguiendo ese objetivo, se enviaron varias expediciones al resto de las jurisdicciones para intentar buscar su apoyo y su acatamiento. De esta acción, las ciudades de Santa Fe, Corrientes, las villas entrerrianas, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Jujuy apoyaron a la Junta, mientras que Montevideo, Lima, Cochabamba, La Paz, Charcas, Potosí y Córdoba la rechazaron, aunque en esta última los revolucionarios contaron con apoyo local. Como se puede ver, a partir de esto surgieron nuevos conflictos políticos y armados. La sociedad se escindió en dos facciones, por un lado los realistas, fieles a la monarquía española, y por el otro los revolucionarios independentistas. De acá en más comienza una etapa en la historia argentina que se la conoce como Guerra de Independencia Argentina. Podemos decir también que los conflictos no solo eran en contra de los realistas que no estaban de acuerdo con el nuevo gobierno revolucionario. Hubieron fuertes enfrentamientos entre los mismos integrantes de las juntas, que con el tiempo se fueron diferenciando entre saavedristas por un lado y morenistas por el otro. Luego de varios meses de roces y tensiones entre estas dos facciones, en diciembre se crea la Junta Grande, que se forma con la incorporación de los diputados de las provincias que ofrecieron su apoyo al gobierno revolucionario. Pero al año siguiente, en 1811, las tensiones crecieron y lamentablemente la llevaron a la disolución. Esto dio paso a la formación de el primer triunvirato, el segundo triunvirato después, en 1812, la asamblea del año 13, en 1813, y un directorio en el mismo año, periodo político en el que se va a llevar adelante la Declaración de Independencia 3 años después, en 1816. Bueno, hasta acá es el video del 25 de mayo. Si te gustó este video, por favor, dale like. Y si no te gustó el video, también. Y si quieres también, dale nomás y hace un comentario. Muchas gracias.